Hola chicos, bueno, el día de hoy vamos a construir una tabla de frecuencias a partir de una serie de datos que nos arroja una situación. Después de construir la tabla de frecuencias, pues vamos a hallar la media, mediana y moda de estos datos. ¿Listo? Entonces, pues ya a continuación, iniciamos. Vamos a revisar cómo crear una tabla de frecuencias con datos agrupados acá en Excel. Yo tengo por acá una serie de datos que corresponden a la definitiva de matemáticas del periodo pasado de los estudiantes del grado 905. Entonces, cada uno de los datos pues, representa la definitiva de un estudiante. ¿Listo? Estos datos los vamos a ordenar en una tabla de frecuencias. Entonces, para colocar el límite inferior y el límite superior, debemos primero conocer la amplitud de clase. Entonces, para eso primero vamos a completar o a llenar esta tablita que tenemos por acá. El número total de datos es lo primero que nos pide. El número de datos se halla con la fórmula contar. Recuerden que para siempre realizar una operación o introducir una fórmula debemos primero colocar el símbolo igual. Entonces, contar, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, en los datos que deseamos pues que cuente, y nos dice que el total de datos es 37. Ahora para el valor máximo vamos a utilizar la fórmula max. Entonces recuerden, igual, max, abrimos paréntesis, volvemos a seleccionar todos los datos, cerramos paréntesis, enter, nos dice que la nota máxima fue 4.9. Entonces ahí podemos ir corroborando lo que sale acá en Excel, pues con los datos que tenemos. Ahora para el valor mínimo vamos a utilizar la fórmula min. Lo mismo, abrimos paréntesis, seleccionamos todos los datos, enter, y nos dice que el valor mínimo es 1. El valor máximo y el valor mínimo los hallamos pues para ahorita obtener el valor del rango. Entonces el rango es el valor máximo, entonces seleccionamos la celda del valor máximo, menos el valor mínimo. Entonces seleccionamos la celda del valor mínimo, enter, y nos dice que el rango es 3,9. El número de intervalos la vamos a hallar con la fórmula que es raíz del número de datos. Entonces ya tenemos acá el número de datos, entonces seleccionamos la celda donde nos dice el número de datos y le hallamos la raíz a esa cantidad que está ahí, que en este caso es 37. Entonces nos dice que la raíz de 37 es 6,08, entonces nosotros vamos a redondear este valor a 6. ¿Listo? Para la amplitud de la clase, lo que debemos hacer es tomar el rango, entonces seleccionamos la celda donde está el rango y dividirlo en la amplitud, en el número de intervalos. Recordemos que nuestro número de intervalos es 6, entonces lo dividimos en 6 en el número de intervalos y eso nos da la amplitud de la clase. Entonces nos dice que la amplitud de la clase es 0,65. Esa es la diferencia que va a haber entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. La diferencia va a ser 0,01. Ya ahorita se van a dar cuenta por qué. Bueno, como ya conocemos la amplitud de clase, ya podemos pues formar nuestros intervalos. Entonces, como son 6 intervalos, vamos a construir nuestra tabla de manera que quede pues con 6 filas. El límite inferior del primer intervalo va a ser igual valor mínimo menos la diferencia, puesto que este valor debe quedar pues por debajo del valor mínimo. Entonces por eso elegimos que la diferencia fuese 0,01, ¿listo? El límite superior va a ser igual al límite inferior de ese intervalo más la amplitud de la clase. Ahora, para hallar el segundo límite inferior, vamos a tomar el límite superior del anterior intervalo y le vamos a sumar la diferencia, puesto que este límite inferior debe ser mayor al límite superior anterior, pero no debe haber mucha diferencia entre ellos dos, o sea, no debe existir tanta diferencia, pero sí debe ser mayor. Ahora, para el límite superior, pues volvemos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior límite, ¿cierto? Que era tomar el límite inferior y sumarle la amplitud. Pero entonces, para no repetir ese proceso, lo que vamos a hacer es a tomar acá, vamos a colocar la amplitud de la clase. Como ese es un valor fijo, entonces lo vamos a congelar. ¿Cómo se congela? Acá nos dice en la casilla que la amplitud de la clase se encuentra en la celda I9, ¿cierto? Entonces vamos a escribir el signo igual antes del i, antes de la letra de la celda, y luego lo volvemos a escribir
antes del número de la celda. Entonces, si la celda fuese A3, entonces escribimos el signo de pesos antes del A y también antes del 3. ¿Listo? Entonces, ahí ya congelamos ese valor. Al congelar ese valor ya podemos copiar esa fórmula en todas estas casillas que hay abajo, entonces en los límites superiores de los siguientes intervalos. Entonces vamos a darle aquí clic en esta esquina y arrastramos el mouse hacia abajo sin soltarlo, y ahí sí ven que como tenemos el valor fijo de la amplitud nos da eso, pero como todavía no le hemos dado valores a estas celdas, por eso todavía como que no nos halla el límite superior. Entonces para eso vamos a hacer lo mismo con esta celda, vamos a congelar el valor de la diferencia, pues porque este va a ser un valor fijo en la fórmula. Entonces, como es el I10, entonces antes del I y antes del 10. Y le damos Enter y hacemos lo mismo, copiamos ese valor abajo. Y ahí ya tenemos, entonces tenemos que verificar que el límite superior debe ser menor al límite inferior del siguiente intervalo. O que el límite inferior pues debe ser mayor al límite superior del anterior intervalo. Y así nos damos cuenta. También debemos verificar pues que el último límite superior pues del último intervalo, o el límite superior del último intervalo, debe sobrepasar al valor máximo, que en este caso es 4,9, y nos damos cuenta que así es. Ahora esta segunda casilla nos dice que debemos hallar la marca de clase. Entonces la marca de clase va a ser igual a el límite superior más, perdón, el límite inferior más el límite superior. Esto lo vamos a colocar entre paréntesis porque esto va a ser una sola operación. Y lo dividimos entre el número de datos, que en este caso es 2, ¿cierto? Entonces este 2, acá al colocar los paréntesis, pues nos va a dividir todo el valor que está dentro de los paréntesis. Le damos Enter y esa fórmula ya la copiamos en las siguientes celdas de ahí hacia abajo. Y ahí nos da, lo que estamos hallando ahí es el promedio de estos dos valores, ¿listo? Ahora, para hallar la frecuencia debemos utilizar una función que se encuentra acá en Excel. Entonces debemos primero seleccionar todas las casillas. Acá necesito que presten mucha atención. Debemos seleccionar todas estas casillas y al dejarlas seleccionadas nos dirigimos acá donde dice f de x, que significa función, y vamos a buscar la función que dice frecuencia, ¿listo? Entonces acá nos da suma, promedio, pero nosotros vamos a dirigir a frecuencia, le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, acá nos pide datos, entonces nosotros le damos acá en esta X, que es para subir los datos. Entonces los datos que vamos a necesitar o que vamos a contar, por ejemplo, son estos, ¿cierto? Que son los 37 datos. Entonces debemos encerrar o seleccionar todas esas casillas donde se encuentran esos datos. Y le damos acá, en esta flechita de abajo. Y acá ahora nos va a pedir grupos. Entonces acá en los grupos vamos a seleccionar ahora los límites superiores de todos los intervalos. Pero mire que los selecciono todos. Y le doy acá en esta flechita que dice como de cargar. Ya acá tenemos seleccionado el rango de los datos y el rango pues de los grupos. Y como es una matriz necesitamos oprimir la tecla Control, Shift, Enter. Y ya ahí nos arroja la frecuencia en cada uno de los intervalos. Para verificar que la frecuencia es correcta, vamos a seleccionar todo y los vamos a sumar. Entonces recuerden que seleccionamos y le damos acá en autosuma. Vea, suma, lo oprimimos y ahí nos dice que la frecuencia al sumar todos estos datos nos da 37. Entonces eso quiere decir que está bien, ¿sí? Porque son 37 datos. Entonces esto lo que nos está informando, la información que sacamos de esto es que, por ejemplo, hay 14 datos o 14 notas que están entre 2,97 y 3,62. ¿Listo? Entonces si nosotros queremos verificar esto, entonces vamos acá a la tabla y empezamos a contar que efectivamente sea así. Ahora, para hallar la frecuencia relativa, lo que hacemos es igual la frecuencia, que es el F sub I minúscula, seleccionamos esa casilla y vamos a dividir ese dato en el número
total de datos, que es 37. Y vamos a hacer ahora, para copiar este dato abajo, recuerden que como este número es congelado, porque siempre lo van a dividir en 37, o sea, en esa casilla, vamos a congelarlo con el signo pesos antes de la letra y antes del número. ¿Listo? Y copiamos pues esa fórmula, la arrastramos a las siguientes celdas y ya tenemos la frecuencia relativa. ¿Cómo sabemos que la frecuencia relativa está bien? Debemos sumarla y al sumarla nos debe dar 1. ¿Listo? Entonces ahí ya sabemos que está bien. Ahora, para hallar el porcentaje de la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual relativa, vamos a tomar el valor, entonces igual, el valor que tenemos acá en esta casilla, la frecuencia relativa, y la vamos a multiplicar por 100, ¿listo? Entonces ahí ya nos va a dar este valor, el porcentaje de la frecuencia. Entonces copiamos esta fórmula en las siguientes celdas. Y pues para saber si esto está bien, al sumarlo nos debe dar 100. Y ahí efectivamente notamos que nos da 100. ¿Listo? Ahora, para hallar la frecuencia acumulada es igual a, en este caso, la frecuencia acumulada de este primer intervalo pues va a ser igual a la frecuencia, entonces va a ser igual a 1. Ya para hallar la frecuencia acumulada del segundo intervalo, este va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior, entonces seleccionamos la casilla anterior, más la frecuencia del segundo intervalo, o sea, del intervalo en el que la estamos hallando. Entonces ahí va a ser 3. Y lo que hacemos es arrastrar la fórmula. Al nosotros sumar esto, nos debe dar, o bueno, no, perdón, no nos debe dar, no, sino que el último valor acá de la frecuencia acumulada debe ser 37, porque esto lo que va a hacer es ir contando los datos o la frecuencia de cada intervalo, ¿sí? Entonces hasta acá, por ejemplo, en el intervalo 4 la frecuencia acumulada va a ser 20. ¿Listo? Porque es la suma de estos valores más este valor, o sea, las frecuencias que hay antes de ese intervalo. Ahora, bueno, acá verificamos que efectivamente la frecuencia del último intervalo es 37, entonces ahí verificamos que está bien, o sea que es el número total de datos. Ahora, para la frecuencia relativa acumulada, lo que hacemos es igual la frecuencia acumulada dividido en el número de datos. Recordemos que entonces este número de datos lo vamos a congelar, pues porque siempre va a ser el mismo o la misma casilla. La vamos a congelar y ahora sí arrastramos esa fórmula para las siguientes casillas. Y listo. ¿Cómo nos damos cuenta que está bien esa frecuencia relativa? Pues porque el último valor debe dar 1. ¿Listo? Y ya para hallar pues la frecuencia porcentual, la frecuencia relativa porcentual, hacemos lo mismo que hacíamos con la frecuencia porcentual. ¿Listo? Entonces, igual el valor de la frecuencia relativa acumulada por 100, ¿listo? Y copiamos esa fórmula en todo el resto de las casillas y debemos o nos debe dar como último valor nos debe dar 100 en este caso. Esta es la frecuencia relativa acumulada porcentual, ¿listo? Entonces ya hemos construido nuestra tabla de frecuencias. Bueno, como ya construimos pues nuestra tabla de frecuencia, ahora lo que vamos a hallar es las medidas de tendencia central de estos datos agrupados pues a partir de nuestra tabla, ¿listo? Entonces para hallar la media, lo que nos dice la fórmula es que la media es igual a la sumatoria de los x sub i, que en este caso es nuestra marca de clase, por la frecuencia, y todo eso sobre n, pero n nos representa el número de datos, o sea, sobre 37, ¿listo? Entonces acá a un lado voy a hallar o voy a colocar en mi tablita una nueva columna que me va a representar
el x sub i por f sub i. ¿Listo? Y ya después hallamos la sumatoria. Recordemos que la sumatoria quiere decir que debemos sumar pues todos los valores que nos dan ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, voy acá a arreglar rápido mi tablita. Voy a colocarle acá otro color como para no confundirnos. Y, no, perdón. El relleno va a ser azul. Y acá adentro pues vamos a escribir que esto va a ser el x sub i por mi f sub i minúscula, ¿sí? Entonces, bueno. Y acá lo que vamos a colocar es igual, nos dice, tome el x sub i y multiplíquelo por f sub i, ¿cierto? De ese intervalo o de este, sí, de ese intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos el x sub i, la casilla donde está, y lo multiplicamos por el f sub i minúscula. Y ahí nos da el resultado. Recuerden que copiamos ya esa fórmula así fácil, seleccionando acá este cuadrito que ven acá, cuando selecciono la casilla y bajo, la arrastro. Y ahí automáticamente pues me halla esa operación en todos los intervalos. Como nos dice que es la sumatoria de los x sub i por f sub i, entonces vamos a tomar y vamos a sumar todos estos valores. Entonces recuerden, seleccionamos y tenemos que tomar unas casillas que no pertenezcan ahí, pues para que nos arroje ahí el resultado. Entonces nos dice que este es nuestra sumatoria de los x sub i por los f sub i. ¿Listo? Pero nos dice ahora, entonces acá en otra casilla aparte, vamos ahora, nos dice, tome ese valor, la sumatoria de los x sub i por f sub i, entonces seleccionamos la casilla donde está el valor y divídalo en el número total de datos, que era nuestra casilla acá que nos dice que es 37. Y damos enter y nos dice, o el resultado que nos da es 3,49, ¿cierto? Ahí ya realizamos esta fórmula, las operaciones, entonces este valor 3,49 va a ser igual a la media. Entonces la media es igual a 3,49. Listo. Vamos aquí a agrandarlo ya. Ahora vamos a hallar la mediana. Entonces la mediana, para hallar primero la mediana debemos saber en qué posición, por decirlo así, se encuentra pues nuestro dato, ¿sí? Para eso pues debemos tomar el número total de datos, que en este caso es 37, y le vamos a sumar 1. ¿Por qué? Porque el número de datos es impar. Entonces 37 más 1, y esa operación o esa suma la vamos a dividir en 2, ¿listo? Ay, perdón, vean, como no coloqué el signo igual, entonces no me hace la operación. Ahora sí. Nos dice que la mediana se encuentra ubicada en la posición número 19. Entonces vamos a hallar cuál es el dato que representa la mediana. Como nos dice que es 19, debemos buscar acá en nuestra tabla, en la frecuencia acumulada, el valor más cercano al número 19, que en este caso es 20, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar sobre este intervalo. Entonces yo lo voy a colocar acá, resaltarlo para saber que estamos trabajando sobre ese intervalo. Quiere decir que nuestra mediana, nuestro dato, se encuentra en este intervalo. Listo. Entonces nos dice que la mediana es igual al límite inferior. Este L sub i representa, el límite inferior del intervalo, ¿cierto? Entonces este 2,97 más el n dividido en 2, pero entonces sería nuestro número de datos dividido en 2 menos f sub i menos 1. Entonces este f sub i mayúscula es la frecuencia acumulada del intervalo, pero nos dice que es menos 1, entonces miren que acá nos dice que eso hace referencia a la frecuencia acumulada del intervalo anterior, ¿listo? Si estuviese solo el f sub i solito, sin el menos 1, quiere decir que sería la frecuencia acumulada de nuestro intervalo, pero como nos dicen que es menos 1, entonces es el anterior, en este caso sería el 6, ¿listo? Ahora, nos dice que todo lo que nos dé esa resta debemos dividirla en el f sub i minúscula, o sea, en este caso en la frecuencia de ese intervalo, que en este caso sería 14, ¿listo? Y lo que nos dé acá, pues multiplicarlo por la amplitud. Este a sub i representa la amplitud, que recordemos que en nuestro caso nuestra amplitud es 0,65, ¿listo?
Entonces acá debemos tener muy presente la jerarquía de operaciones. Recuerden que primero debemos realizar la multiplicación y luego sí realizar esta suma. Entonces vamos a realizar acá aparte eso. ¿Cómo vamos? Vamos primero a hallar esta división, este cociente a que hace referencia. Entonces acá es importante respetar los paréntesis. Entonces vamos a abrir primero dos paréntesis. El primer paréntesis va a representar como toda la operación. El segundo paréntesis en este caso me va a representar esta división, que es el n-2. Entonces voy a escribir o voy a seleccionar acá el número de datos, ¿sí? Que es mi n dividido en 2. Ahí cierro paréntesis y nos dice ahora que de esa operación debemos restar. Entonces escribimos menos y menos el f sub i anterior de ese intervalo, la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 6. Entonces seleccionamos acá esa casilla. Entonces esta también coloquémosla entre paréntesis, aunque no sería como tan necesario, pero por si acaso. Y ya cerramos este paréntesis, ¿sí? Ahí cerramos el paréntesis de esta operación. Pero nos dice que debemos tomar toda esa operación y dividirla. Entonces vamos a dividirla entre el f sub i de ese intervalo, que en este caso sería 14, ¿cierto? Entonces seleccionamos la celda de la frecuencia de ese intervalo, que es esa. Entonces le damos enter y ahí nos da ya este resultado. Recuerden que ahí hallamos el resultado de esta división, ¿cierto? Ahora debemos multiplicarla con el a sub i. Entonces acá en otra casilla vamos a dar igual, entonces este valor, que es ese cociente, esa división que ya realizamos, y la vamos a multiplicar por la amplitud. ¿La amplitud en qué casilla está? En esta. Entonces la seleccionamos y oprimimos enter. Ahí ya nos aparece pues esta operación. Ya tomamos este cociente y lo multiplicamos por la amplitud. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar esa operación, ¿cierto? Que es esta multiplicación que realizamos, y sumarle el límite inferior. Entonces vamos a dar igual a esta multiplicación, que es este valor que ya lo habíamos hallado anteriormente, y le vamos a sumar el límite inferior de ese intervalo, que en este caso sería esta casilla, ¿cierto? Que es 2,97, y le damos enter y listo. Este ya va a ser el resultado pues de nuestra mediana. Ay, perdón, quedó muy oscuro. Listo. Pero como estamos trabajando con muchos, nos están saliendo muchos decimales, vean, le damos clic derecho acá en formato de celdas, nos vamos acá a número, seleccionamos número y bajamos el número de decimales, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlo como con 2 decimales y le damos a aceptar y listo. Entonces ya nos dice que la mediana, ya podemos reemplazar acá, va a ser igual, a 3,55, ¿cierto? Pues en este caso sería a la nota 3,5. Entonces ya tenemos ahí el resultado de nuestra mediana. Entonces lo que nos dice esto es que el 3,5 se encuentra, si nosotros llegásemos a ordenar todos estos datos de menor a mayor, ¿sí? En la posición número 19 vamos a encontrar al número 3,5. Entonces, de ahí en adelante, los datos que van a ver al frente del 3,5, de ahí en adelante, mayores a ese valor, van a ser iguales, o no, la cantidad de esos datos va a ser igual a los datos que van a estar pues por debajo del 3,5. ¿Listo? Ahora, pues para hallar la moda, vamos a hacer como lo mismo. Entonces nos dicen, vea, debe agarrar el límite inferior más este cociente y multiplicar por la amplitud. Pero resulta que la moda, como la moda nos representa el dato que más frecuencia tuvo, o sea que más se repitió, entonces vamos a dirigirnos acá a donde está la... Debemos primero olvidar este intervalo, ¿sí? Porque ese fue el que utilizamos para hallar la mediana. No quiere decir que sea el mismo de la moda.
¿sí? No siempre va a suceder eso. Entonces acá, nos paramos acá en esta columna de la frecuencia y vamos a buscar el dato mayor. Entonces efectivamente pues el dato mayor está en este intervalo, entonces vamos a trabajar sobre este intervalo. Da la casualidad que es el mismo pues en el que trabajamos la mediana, pero recuerden que no siempre sucede eso. Entonces listo, en este intervalo se encuentra también la moda, el dato pues que más frecuencia tuvo, que más se repitió. Entonces nos dice, a partir de ese intervalo o en este intervalo, pues vamos a trabajar con el límite inferior, pues la frecuencia y la frecuencia anterior y así. Entonces recordemos, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la mediana. Vamos a realizar primero este cociente, ¿listo? Entonces vamos a escribir acá. Igual, este f sub i, bueno, vamos a abrir primero dos paréntesis, como hicimos ahorita. El paréntesis negro, no sé si logran ver acá que los paréntesis son de distintos colores, ¿cierto? Primero me abrió uno negro y uno rojo. Entonces el negro me va a representar toda esta operación que es la del numerador de esta fracción, ¿cierto? Y el rojo me va a representar pues esta resta. Entonces sería, nos dice que el f sub i de ese intervalo. Entonces en este caso el f sub i es la frecuencia, ¿cierto? Que es 14 menos el f sub i menos 1, pero vea que es el f sub i minúscula, entonces sería la frecuencia anterior de ese intervalo, que es 3. Entonces la seleccionamos, cerramos paréntesis y ese valor ahora lo vamos a dividir. Bueno, creo que ahí como que no era tan necesario de pronto este paréntesis negro porque era una sola operación arriba. Ahora sí. Vamos a dividir el numerador, lo que hallamos ahorita, esa operación, en eso. Entonces vamos a abrir ahora otro paréntesis. Acá sí necesitamos dos paréntesis porque estamos realizando, vea que más de una operación ahí abajo. Entonces vamos a hallar primero esta resta, ¿cierto? Entonces nos dice que es f sub i, o sea, el f sub i de ese intervalo, lo seleccionamos, esperen, lo seleccionamos. Y ahora nos dice réstele el f sub i anterior, que es como lo que hicimos en el numerador, ¿cierto? Entonces volvemos como a repetir eso, cerramos paréntesis. Y ahora nos dice súmele, entonces volvemos a abrir paréntesis, porque esto va a ser otra operación. Recuerden que estos paréntesis rojos como que representan esta resta, ¿listo? Y este paréntesis negro, no sé si lo alcanzan a ver, va a representar la suma, cuando ya se haya operado estos paréntesis rojos acá en Excel. Nos dice, tome el f sub i, listo, otra vez, f sub i menos el f sub i más 1. Pero en este caso, como nos dice que es el f sub i más 1, esto lo que significa es la frecuencia del siguiente intervalo, que en este caso es 13, ¿cierto? Entonces seleccionamos, cerramos paréntesis rojo y ahora vamos a cerrar también el paréntesis negro que me representa la suma. Y le damos Enter. ¿Listo? Entonces nos dice que ese cociente es igual a 0,91. Entonces recuerden que debemos primero realizar la multiplicación. Entonces vamos a hacer igual a este resultado que me representa toda esta operación que vemos acá. Y la vamos a multiplicar por la amplitud. Entonces buscamos la amplitud y le damos Enter. Listo. Ya llevamos esta parte de la operación. Ya multiplicamos esto por la amplitud. Y ahora sí vamos a realizar la suma. Entonces igual a esto que nos dio anteriormente, que era la multiplicación, y le vamos a sumar el límite inferior de ese intervalo, que en este caso es 2,97. Y listo, entonces nos dice que la moda de los datos, o el dato con más frecuencia, va a ser igual a 3,5. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Rapidito, vamos otra vez a hacer lo de los decimales. Vamos a dejar 2, le damos a aceptar y listo, 3,57. Y esa va a ser nuestra moda. Entonces acá escribimos pues que la moda es igual a 3,57. Listo. Ya construimos nuestra tabla de frecuencia y ya hallamos las medidas de tendencia central pues de los datos, y a partir de la tabla ya podemos pasar a analizar pues los datos.
y qué información pues podemos obtener de estos datos. Dada la situación, recordemos que los datos eran las notas de la asignatura de matemáticas de los estudiantes del grado 9-5 del periodo anterior. Entonces, según la tabla, nosotros ¿qué podemos decir? Podemos decir que la frecuencia mayor, o sea, sí, la frecuencia mayor, o sea, la nota que más se presentó en el curso, se encuentra en el intervalo de 2.9 a 3.6. ¿Listo? O sea que hubo notas, o la mayor cantidad de chicos sacó notas de 2.9 a 3.6. ¿Qué más podemos analizar de acá? Podemos decir también que 20 estudiantes sacaron notas menores a 3.6. ¿Listo? Acá por la frecuencia acumulada. Podemos también decir que el porcentaje de estudiantes, o sea, el porcentaje mayor, pues también se encuentra acá en la frecuencia mayor, ¿cierto? Entonces, un 37% de los estudiantes sacó notas de 2.9 a 3.6, un 35% sacó notas de 3.6 en adelante, o sea, hasta 4.2, y un 10% obtuvo notas de 4.2 a 4.9 más o menos. Por otro lado, también podemos ver que la nota que más sacaron los chicos, o sea que más frecuencia se presentó, fue 3.5. El promedio del curso está en 3.49, o sea si lo aproximamos sería como en 3.5 también, o sea que el promedio del curso de 9.5 en la asignatura del periodo pasado fue 3.5. ¿Listo? Y la mediana pues también fue 3.5. Y ya, entonces los invito a que ahora en Excel ustedes intenten también elaborar su propia tabla de frecuencias de acuerdo a una situación que les den. Y eso es todo.